Quiero agradecer a Mi Tierra Televisión la oportunidad que me da para explicar un poco un tema tan actual, tan importante y tan movido en estos momentos como es el tema de la píldora del día siguiente, que desde el lunes pasado ya puede dispensarse en las farmacias sin receta médica. Esta medida ha sido sorprendente para todos los farmacéuticos que por la forma de actuar que tenemos no entendemos muy bien el que un fármaco de estas características se dispense en las farmacias sin receta médica. Lo primero, para centrar un poco el tema, es explicar cómo funciona la píldora del día siguiente. Y es que si bien en algunos casos actúa como un anticonceptivo, y es cuando todavía la mujer no ha ovulado, en otros casos, cuando ya se ha ovulado, puede actuar, y si este óvulo ha sido fecundado, puede actuar sobre la pared del endometrio, haciéndolo hostil a que este óvulo fecundado se implante. Y por lo tanto, en este caso, el efecto que tendría la píldora del día siguiente sería la eliminación de un pequeño ser humano en desarrollo. De tal manera que, según esta definición, el llamar la píldora del día siguiente anticoncepción de emergencia, que es un término que se utiliza muy habitualmente, es completamente incorrecto, o por lo menos erróneo o no correcto del todo, puesto que en algunos casos la concepción ya se ha producido. Por lo tanto, podemos decir que la píldora del día siguiente tiene un efecto en algunos casos abortivo, ya que produce la eliminación de este ser humano. Pero además, la medida de dispensar este fármaco sin receta médica en las farmacias crea problemas adicionales. ¿Y cuáles son estos problemas? Pues por un lado, que no sabemos los efectos que puede tener esta píldora tomada de forma descontrolada, en dosis mayores a las recomendadas, de tal manera que aunque desde el Ministerio de Sanidad se ha dado un mensaje de que se trata de un fármaco prácticamente inocuo, carente de efectos secundarios, pues esto no es así, ya que todos los medicamentos, sean del tipo que sean, tienen efectos secundarios que pueden ser importantes dependiendo de cómo se manejen estos medicamentos. Así, de esta forma, la píldora del día siguiente no puede tomarse más de una vez por ciclo, tiene que tener en cuenta también las características o las patologías previas que pueda tener la persona que lo solicita, de tal manera que el farmacéutico, en principio, no tiene la capacidad de ver en qué situación se encuentra la mujer que solicita esta píldora. Entonces, para el farmacéutico resulta bastante complejo el poder dispensar en la farmacia fármacos de los que no sabe qué efectos puede tener sobre la persona que los consume. Para el farmacéutico, lo más importante es la persona, la salud de la persona que entra por la farmacia y su vida. De tal forma que no cabe en la cabeza del farmacéutico, no cabe en la profesión farmacéutica dispensar un medicamento del que no se sabe el efecto que puede tener. Es más, según el propio prospecto del medicamento, la dispensación en menores de 16 años sería una irresponsabilidad bastante grande, ya que no existen datos que avalen la seguridad de este medicamento en niñas. ¿Y por qué? Pues porque los ensayos clínicos en niñas son muy complejos, hay muy pocos, son muy escasos. Muchas veces ni siquiera están permitidos realizarlos. Por lo tanto, los efectos de este medicamento o de este fármaco sobre las niñas se desconocen por completo. De la misma manera, también se desconocen los efectos negativos graves que puedan tener sobre las mujeres, pues tomado de forma incontrolada. Y si no, el médico no mira a esa paciente y ve en las circunstancias en las que se encuentra, el farmacéutico difícilmente va a poder valorar si esa persona puede o no puede tomar esta medicación. Lo mismo ocurre con todos los medicamentos que se venden en las farmacias. Cuando una persona nos solicita un medicamento en la farmacia, tenemos primero que ver y asegurarnos que esa persona lo va a tomar de forma adecuada, que va a tomar la dosis que necesita, que no tiene ninguna contraindicación para tomar este fármaco. Y todas estas dudas, en el caso de la píldora del día siguiente, no se saben, no se sabe lo que va a pasar
a largo plazo con este fármaco. Por lo tanto, los farmacéuticos estamos muy preocupados con este tema. Hablando con compañeros míos de profesión, ninguno se atreve a dispensar la píldora en las condiciones en las que se está llevando a cabo. Por otro lado, también hay que insistir en que el Ministerio de Sanidad indicó que se iban a repartir en las farmacias unos trípticos de apoyo para dar información sobre este tipo de medicamento. Pues bien, estos trípticos a día de hoy, que son ya pasados varios días desde que se anunció esta nueva medida, no los tenemos en las farmacias, es decir, no tenemos el soporte para dar la información adecuada, no tenemos una ley que ampare al farmacéutico en la responsabilidad que tiene al dispensar estos fármacos sin saber qué va a pasar con las menores, qué va a pasar con los posibles problemas que surjan en mayores. Y además, este tríptico, la información que da sobre qué es la píldora, cómo se utiliza, etcétera, efectos secundarios, indica que no es un fármaco abortivo, que no actúa sobre el embrión. Esto quiero también indicar que nos ha sorprendido mucho, puesto que el propio prospecto del medicamento, de la píldora del día siguiente, indica que uno de los mecanismos de acción de este fármaco es precisamente el impedir que implante el óvulo que ya haya sido fecundado, es decir, este pequeño embrión que en el caso de existir pues hace que muera y sea expulsado al no poder implantarse en el útero, de tal manera que contradice el tríptico que el Ministerio de Sanidad ha elaborado para este fin, es decir, vamos a entregar a la usuaria o a la persona que solicita la píldora un medicamento con un prospecto y un tríptico del Ministerio de Sanidad que están en contraposición. Este punto la verdad es que resulta también bastante raro. Es sorprendente también esta medida de dispensar la píldora del día siguiente sin receta, puesto que se trata de un fármaco que es 10 veces más fuerte que los anticonceptivos habituales, para los que se requiere la receta médica de todos ellos. Todos los anticonceptivos que se toman habitualmente requieren receta médica. Entonces sorprende que una bomba hormonal como es la píldora al día siguiente, que tiene una serie de efectos secundarios que, si bien es cierto que no son muy frecuentes, pero son muy graves y se presentan, pudiendo incluso en algunos casos producir la muerte, dependiendo de las patologías previas que tenga la mujer que lo toma. Por lo tanto, estamos ante un fármaco que en absoluto es inocuo, en absoluto carece de efectos secundarios, e incluso estos hay que tenerlos en cuenta siempre, porque está en juego la salud de las mujeres y la salud de las niñas, que es para lo que el farmacéutico está formado y es su mayor preocupación. Además, sorprende que otros medicamentos que tomamos habitualmente, como un ibuprofeno de 600 miligramos, los antibióticos, todos estos medicamentos requieren la receta médica, con lo cual es una medida un tanto extraña el que la píldora del día siguiente, saltándose un poco todas las normas que existen en la farmacia, se quiera vender como simples caramelos. Además, es importante también indicar que el farmacéutico tiene una responsabilidad muy grande en el uso racional del medicamento, en que las personas no se automediquen, y esta medida va a hacer imposible que el farmacéutico pueda controlar las consecuencias que tenga la píldora del día siguiente sobre la salud de las mujeres. Es más, en este momento el farmacéutico es el máximo responsable de la dispensación de esta píldora, y siendo el máximo responsable no es capaz de tener la seguridad de que en esa dispensación no se va a producir unos efectos tremendamente negativos sobre la salud. De tal manera que yo pienso, creo, y es algo compartido entre el colectivo farmacéutico, que es muy importante en estos momentos tener clara esta situación y hacer ejercicio de, en un primer lugar, lo que se denomina objeción de ciencia. La objeción de ciencia no es más que, de acuerdo a la profesionalidad del farmacéutico y a su capacidad de decidir en cada dispensación como último responsable lo que debe hacer, pues igual que un ejemplo,
una persona viene a pedir una aspirina a la farmacia que no requiere receta médica y el farmacéutico le pregunta si es alérgico al ácido acetilsalicílico. Si esa persona le dice que sí, el farmacéutico no puede dar esa medicación porque sabe que le va a perjudicar su salud. De tal manera que el farmacéutico nunca va a dar algo que sea negativo para la salud de la persona. Y eso es lo que se denomina objeción de ciencia. El farmacéutico, por sus conocimientos y por el conocimiento que tiene de los medicamentos, sabe en qué momento debe o no debe dar esa medicación. De la misma manera, la píldora al día siguiente, según sus propiedades que sabemos, según sus efectos secundarios que en muchos casos incluso desconocemos, pues por objeción de ciencia no da la píldora del día siguiente. Ahora bien, si a eso añadimos, pues antes de que fuera sin receta, era por ejemplo con receta médica, y el farmacéutico, además de todos estos efectos, sabe que produce la eliminación de un ser humano en desarrollo, y es así, es un efecto abortivo sobre un pequeño embrión, pero un ser humano al fin y al cabo. En este caso, y si la objeción de ciencia no resulta suficiente, puede alegar la objeción de conciencia. ¿Y eso qué significa? Pues que el farmacéutico no se le puede negar la libertad que tiene o la responsabilidad que tiene en la dispensación. No se puede separar su profesión de su persona. De tal manera que en el caso del aborto, el farmacéutico considera que en conciencia no puede colaborar con la eliminación de un ser humano porque iría en contra de su conciencia y de la propia profesión, que es velar por la salud y la vida. Y entonces, en último caso, cuando ya no le queda otro recurso, alega la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho reconocido en la Constitución española, en el artículo 16, pero además es un derecho reconocido en los códigos deontológicos de los colegios oficiales de farmacia. Un derecho reconocido en el que al Colegio Oficial de Farmacéuticos también se le insta a defender a los profesionales que se vean involucrados en temas de conciencia, ayudarles y defenderles. Cosa que pedimos encarecidamente que así se haga, porque realmente sería muy negativa para la profesión y para el propio profesional el tener que dedicarse a vender en la farmacia, porque no digo dispensar, serían vender productos que atentan contra la vida de las personas y contra la salud. Sería destructivo para la profesión farmacéutica y para la propia conciencia del farmacéutico. De tal manera que la objeción de conciencia es un derecho que está reconocido en los colegios, en los códigos deontológicos de los colegios, también en el Código Deontológico del Consejo General viene reconocido, y además existe ya jurisprudencia a este respecto, puesto que en Andalucía hace ya unos años se obligaba a tener la píldora al día siguiente en las farmacias. Hoy por hoy, salvo en esta comunidad autónoma, no existe, y en un par de ellas más creo, no existe la obligación de tener la píldora entre las existencias mínimas de la farmacia. En la farmacia hay una serie de medicamentos que son de urgencia y es obligatorio tenerlos en la farmacia. Por ejemplo, los medicamentos para el infarto. Es obligatorio tenerlo, puesto que si viene una persona con infarto de miocardio y no se tiene la medicación, ese paciente se puede morir. Pues de la misma manera se consideró que la píldora al día siguiente era un fármaco de urgencia y en Andalucía se puso como obligatorio. En esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, lo que dice es que efectivamente el farmacéutico, de acuerdo a sus convicciones de conciencia, digámoslo así, puede, en el caso de la píldora del día siguiente, objetar en conciencia y no tiene la obligación de dispensar esta píldora. Por lo tanto, también desde el punto de vista legal existe un cierto amparo del farmacéutico a ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Y yo, desde luego, invito a todos los farmacéuticos, primero a que estén muy bien informados de estos temas, porque a veces no es fácil con la cantidad de información muchas veces contradictoria que aparece en diversos medios, pues informarse muy bien. Y en segundo lugar también ser valientes y enfrentarse a la situación, porque la realidad es la que es, por mucho que se intente manipular. La píldora del día siguiente tiene el efecto que tiene abortivo sobre el embrión humano
Y en nuestras manos está una cosa muy importante, que es la salud de las mujeres, de las personas en general. Entonces no podemos, por motivos que sean económicos, ideológicos, del tipo que sean, pues ceder ante las presiones y acabar estropeando lo que es la salud de las personas y sobre todo la profesión farmacéutica, que es tan bonita y tan importante. Esta medida de dispensar la píldora sin receta se ha vendido un poco desde el Ministerio de Sanidad como la panacea para disminuir las cifras de aborto. Desde el año 2001 que está comercializada esta píldora, ya se introdujo como un invento para disminuir el número de abortos en España, y de entonces a día de hoy el aborto no solo no ha disminuido, sino que no ha hecho más que aumentar y sigue aumentando exponencialmente. De tal forma que esta nueva medida de llevar a todo el mundo y de dar mayor accesibilidad, sobre todo enfocado concretamente en jóvenes, en adolescentes y en niñas, para que tengan un acceso fácil a la píldora al día siguiente, no solo no va a disminuir la trágica cifra de abortos, que todos queremos que ojalá así fuera, sino que por el contrario van a aumentar. ¿Y por qué? Porque la eficacia de este fármaco, que se ha vendido como algo estupendo y maravilloso, hay que saber que se puede tomar hasta las 72 horas posteriores a mantener relaciones sexuales, y que en las 24 horas posteriores, si bien el efecto, digamos, de la píldora alcanza prácticamente el 90%, pasadas estas 24 horas cae drásticamente, y a las 72 horas no llega al 50% la eficacia de esta píldora, con lo cual la cantidad de personas que pensando que esta píldora es la panacea lo van a consumir de forma indiscriminada, y ni siquiera se va a reducir el número de embarazos no deseados, sino por el contrario van a aumentar, con lo cual yo creo que esta medida es contraproducente al efecto que se quiere conseguir. Además, hay que dejar muy claro que el efecto abortivo está ahí y que se quiere esconder, de tal manera que, como no se considera por parte del Ministerio de Sanidad, no se considera abortiva, todos los abortos producidos por la toma de esta píldora no van a contar. Y entonces falsamente se piensa que si hay mucha gente que toma la píldora y no llegan a abortar, pues se falsearán las cifras del aborto y parecerá que ha disminuido. Pero estoy convencida que este hecho va a ser contraproducente, desgraciadamente no va a mejorar o a disminuir las cifras de aborto, y más bien va a producir un efecto contrario, en el que esta falsa sensación de seguridad va a hacer que se consuma más, que aumenten más las enfermedades de transmisión sexual, que aumenten más los efectos secundarios que ya tiene y que pueden ser, en algunos casos pueden ser muy graves, y que, digo yo, ¿quién se va a responsabilizar de todas estas niñas que tengan al final, pasados los años, problemas de esterilidad, efectos graves hormonales, hemorragias descontroladas que se van a producir? ¿Quién al final se va a responsabilizar de esta medida, que al fin y al cabo es una medida, creo que irresponsable, y que va en contra de la salud de las niñas y de las mujeres de este país? Pienso que con todas estas reflexiones quiero un poco hacer a los farmacéuticos y también a las personas que acuden a la farmacia el pensar un poco y acerca de toda esta situación que se ha organizado, y sobre todo el que no se trata de algo banal, que no hace falta creerse las cosas porque sí, que todo tiene una razón, que todo lo expuesto es de sentido común. No hace falta tampoco hacer grandes investigaciones, son todo cosas que se pueden aprender con facilidad, y yo invito a todos a reflexionar un poco sobre este tema, porque en el momento en el que la farmacia se pierde el verdadero sentido que tiene la función del farmacéutico, que es velar por la salud de las personas, pues entonces ahí se ha perdido toda la confianza que tienen las personas que acudís a la farmacia
en el farmacéutico que realmente tiene vuestra salud en sus manos. Entonces yo quiero invitar a todos a reflexionar un poco en este tema que, repito, es de sentido común y a no dejarse embaucar por promesas de alguna manera de medicamentos milagro que van a solucionar los problemas cuando la realidad es todo lo contrario, y transmitir un mensaje también de apoyo a todos los farmacéuticos que están en estos momentos con un conflicto sin saber muy bien qué hacer, de ánimo, de que en estos momentos pues nos toca ser valientes y dar un poco la cara en este sentido, porque merece la pena pues luchar por la salud y la vida de las personas, aunque se nos ponga todo en contra, que son lo más importante. Así que muchísimas gracias por estos minutos que he tenido la ocasión de poder transmitirles un sentimiento sincero, una exposición científica de lo que es la realidad de las cosas, de la píldora del día siguiente y de la farmacia. Muchas gracias. Quiero agradecer a Mi Tierra Televisión la oportunidad que me da para explicar un poco un tema tan actual, tan importante y tan movido en estos momentos como es el tema de la píldora del día siguiente, que desde el lunes pasado ya puede dispensarse en las farmacias sin receta médica. Esta medida ha sido sorprendente para todos los farmacéuticos, que por la forma de actuar que tenemos no entendemos muy bien el que un fármaco de estas características se dispense en las farmacias sin receta médica. Lo primero, para centrar un poco el tema, es explicar cómo funciona la píldora del día siguiente. Y es que, si bien en algunos casos actúa como un anticonceptivo, y es cuando todavía la mujer no ha ovulado, en otros casos, cuando ya se ha ovulado, puede actuar, y si este óvulo ha sido fecundado, puede actuar sobre la pared del endometrio, haciéndolo hostil a que este óvulo fecundado se implante. Y por lo tanto, en este caso, el efecto que tendría la píldora del día siguiente sería la eliminación de un pequeño ser humano en desarrollo. De tal manera que, según esta definición, el llamar la píldora del día siguiente anticoncepción de emergencia, que es un término que se utiliza muy habitualmente, es completamente incorrecto, o por lo menos erróneo o no correcto del todo, puesto que en algunos casos la concepción ya se ha producido. Por lo tanto, podemos decir que la píldora del día siguiente tiene un efecto en algunos casos abortivo, ya que produce la eliminación de este ser humano. Pero además, la medida de dispensar este fármaco sin receta médica en las farmacias crea problemas adicionales. ¿Y cuáles son estos problemas? Pues por un lado, que no sabemos los efectos que puede tener esta píldora tomada de forma descontrolada, en dosis mayores a las recomendadas, de tal manera que, aunque desde el Ministerio de Sanidad se ha dado un mensaje de que se trata de un fármaco prácticamente inocuo, carente de efectos secundarios, pues esto no es así, ya que todos los medicamentos, sean del tipo que sean, tienen efectos secundarios que pueden ser importantes dependiendo de cómo se manejen estos medicamentos.
Así, de esta forma, la píldora del día siguiente no puede tomarse más de una vez por ciclo, tiene que tener en cuenta también las características o las patologías previas que pueda tener la persona que lo solicita, de tal manera que el farmacéutico, en principio, no tiene la capacidad de ver en qué situación se encuentra la mujer que solicita esta píldora. Entonces, para el farmacéutico resulta bastante complejo el poder dispensar en la farmacia fármacos de los que no sabe qué efectos puede tener sobre la persona que los consume. Para el farmacéutico, lo más importante es la persona, la salud de la persona que entra por la farmacia y su vida. De tal forma que no cabe en la cabeza del farmacéutico, no cabe en la profesión farmacéutica dispensar un medicamento del que no se sabe el efecto que puede tener. Es más, según el propio prospecto del medicamento, la dispensación en menores de 16 años